lo más importante es esta idea de que en la Argentina estamos en medio de una anomalía política donde perdemos todos, donde la anomalía política es la regla, no la excepción. Donde la falta de orden económico, muy ostensible, muy visible, con la inflación disparada, la multiplicidad de tipos de cambio, los límites y restricciones a las importaciones, las faltantes, la pobreza creciente a la que asistimos, la falta de infraestructura, etcétera, tiene primero y fundamentalmente un eje que tiene que ver con un desorden que es político. Primero el desorden político, luego el desorden finalmente económico. Y el descalce, además, que produce ese desorden al que estamos asistiendo en términos políticos. El descalce de juegos de expectativas, esta idea que contaba Claudio Jacqueline hace un ratito, la idea de la no solo frustración, sino la especie de resignación en la que entró una parte importante de la sociedad. Muy devastador. Es la idea del brazo caído, es del no poder. Tiene que ver parcialmente con esto, claro. Esta es la postal, la imagen de lo que fue un engendro político exitoso, el Frente de Todos 2019, que terminó a la postre siendo un fracaso en términos de la gestión. Con compartimentos estancos, con cuota aparte de poder, con ministerios loteados, con una gestión que nunca tuvo una impronta propia, en un sello distintivo, que pudo haber asomado en medio de la pandemia como el líder que nunca fue, la líder que se corre, que imagina un escenario presente pero al mismo tiempo en retirada, y con alguien que quiere ser, que fue ungido en medio del caos de julio, con la inflación arriba del 7 y el dólar volando, tras el paso de Batakis por el Ministerio de Economía post-Guzmán, y que hoy encuentra severas restricciones a su apetito de tener un proyecto presidencial que aparentemente es el proyecto presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Curiosidades de la vida, después de aquellos dichos respecto a voy a meter preso a los chicos de la Cámpora, la principal estructura política de la propia Cristina Fernández de Kirchner, o con Cristina Fernández de Kirchner nunca más. Lo cierto es que eso es la política, eso es dinamismo. Esta lógica de anomalía la explicitó, yo creo, más que ninguno, Guado de Pedro este fin de semana, cuando en tapa de Página 12 ayer cuenta en una entrevista que cuando él recorre encuentra que todo el mundo le pide que Cristina sea candidata. O sea, el ministro político, que se supone que es el ministro político del presidente de la Nación, que va por la reelección, cuenta que los propios le piden que Cristina sea la candidata, no Alberto, que es su jefe. Claro, para cualquier desprevenido uno podría decir, ¿cómo pasa esto? Recuerden que es el que renunció en público, sin firmar esa renuncia, tras la PASO, y que el propio presidente nunca pudo echar. Y que durante el último año, dicen además, a solas hablaron pocas veces. Y ese ministro político, insisto, por excelencia, que maneja la relación incluso con los gobernadores, a los cuales el propio Alberto Fernández intenta recostarse cada vez que puede, habida cuenta de que había dicho cuando asumió que iba a ser un gobierno muy federal, pese a su porteñismo, y a su idea, muy vinculada a la ciudad de Buenos Aires, que además no tuvo territorialidad ni tampoco liderazgo personal. Lo de la oposición también es un problema en este contexto. Porque ese Juntos por el Cambio, que tiene estas postales y estas fotos de la famosa Mesa Nacional, donde incluye a todos, está discutiendo el liderazgo. Porque acá primero y fundamentalmente hubo un liderazgo en Mauricio Macri, que traspasó la ciudad de Buenos Aires, que convirtió a la fuerza del PRO en una fuerza con competencia electoral, a la cual se adhirió el radicalismo, la coalición cívica y otras fuerzas políticas. Depositaron en Macri el Cambiemos del 2015-2019, todos conocen el resultado, y ahora todos van por el intento de un regreso, pero con diferencias, para hacer cosas distintas, para no volver a perder, para en todo caso terminar con el kirchnerismo y al mismo tiempo con una parte importante del peronismo, aunque algunos de todos ellos vienen de raíz peronista y tienen mucho en el peronismo. Y en ese contexto también hay una anomalía, porque acá están discutiendo, parecería ser, más que una candidatura presidencial. Son las formas de cómo encarar el próximo gobierno. Se hace con un consenso muy amplio con el 70% de los actores, que incluye al peronismo, aunque no al kirchnerismo, como parece decir Rodríguez Larreta. O se hace con el 50+1, con Milei como aliado, si es que tiene la performance electoral que las encuestas le endilgan, y en consecuencia se va camino a reformas más estructurales que el peronismo no podría validar
porque está en su ADN identitario, por caso una flexibilización laboral o algún otro tipo de reformas que incluso atente contra los propios intereses sindicales, que son una verdadera caja de financiamiento en general desde el llano cuando el peronismo pierde el poder. Y después está el enigma propiamente dicho Milei, cuyo armado es todo un enorme misterio, independientemente de las denuncias que empezaron a aflorar respecto a los sellos, los papeles, los afiliados y otras cosas. Está el misterio de qué hará Milei. ¿Tendrá volumen, estatura? ¿Podrá ser un gobierno? ¿Tendrá 1000 funcionarios? Si llegase a ser presidente post-balotaje, ¿va a tener una estructura en las elecciones previas a la elección nacional que le permita ser competitivo en muchas de las elecciones provinciales? 18 que van a ser jugadas, que van a tener resultado antes de la elección presidencial, ¿o estará ausente? ¿O estará prescindente? ¿Es Martín Menem en La Rioja? ¿Es Bussi en Tucumán? ¿Será Omar de Marchi eventualmente, a quien estaban intentando convencer esta mañana aquí en la sede de Uspallata de que no sea candidato a gobernador en Mendoza? ¿Espadas políticas que él pueda mostrar? Provincia de Buenos Aires, ¿es Burlando? ¿Es la Brujita Verón? ¿Quién? En el distrito territorialmente más importante en términos cuantitativos. Ciudad de Buenos Aires, ¿es Ramiro Marra? En Córdoba, ¿tiene expresión política? Estuvo en Bariloche, estuvo en San Martín de los Andes, fue a validar candidato, está intentando demostrar eso, pero hasta acá lo hace caminando por la calle. Dice que las reuniones políticas mucho no le gustan, que habla más de economía que de otra cosa. La hermana tiene el control casi total de la campaña nacional, con críticas no menores de algunos de los que están cerca de Milei. Así que acá también hay un enorme misterio. Como ustedes podrán apreciar, hay misterios, hay interrogantes, hay enigmas que trascienden al oficialismo, que también impregnan a la oposición, como decía Claudio Jacqueline hace un ratito, y generan un contexto de incertidumbre y alta volatilidad mayor al que teníamos. Y entonces en ese contexto es que perdemos todos. Porque está la postal ahí, kilómetro 16, autopista Buenos Aires-La Plata. Pero miren estas 4 placas rápidas para graficar de qué estoy tratando de hablarles cuando hablo de una anomalía política subyacente que explicita una anomalía económica. Esto es la pérdida salarial el año pasado en la Argentina. No hubo estrato social. Son deciles, 10% de la población. El 10% que menos ingresos tiene perdió más del 5% en términos de poder de compra en promedio, con alguno que habrá perdido el 10%. O sea, pueden comprar menos cosas de las que compraban. Todos podemos comprar menos cosas de las que comprábamos el año anterior, en 2021. 4,1 el segundo decil, el 10% que ya alcanza el 20% de la población. 3,4 este decil, 3,2 este, 2,6 el otro, o sea, la mitad de la población argentina, o el 60%, perdió más del 2% en términos promedio poder de compra. Y el 40%, que está por afuera de la pobreza, también perdió el 1,9, el 1,2, dependiendo el estrato, pero todos perdieron, hasta los que más tienen, hasta los que más ganan, el decil de mayor ingreso de la Argentina. Segunda placa que muestra esto, la explosión de la inflación, que es lo que justifica eso, ya ha hecho que algunas jurisdicciones, 3 particularmente, estén con una inflación al mes de enero arriba del 100%. Hay 3 provincias en Argentina, entre ellos Río Negro y Neuquén, que tienen una inflación por arriba del 100%. Por eso las paritarias hoy se discuten con 3 dígitos. Panaderos dio un acuerdo adicional para llegar al 102%, por ejemplo. Y todo el mundo que plantea paritarias no quiere saber nada con el 60% de cara al futuro, porque ven esto y dicen, ¿y por qué va a ser tan distinto? Si arrancamos en el 6 y vamos camino otro 6 de febrero que vamos a conocer en 10 días. ¿Cuánto va a bajar? ¿Cuál es el plan de estabilización? Tercera placa, que muestra un poco esta dinámica que tenemos. ¿Qué es esto? El nivel de pobreza de los menores de 17 años. Porcentaje de chicos entre 0 y 17 años que viven en hogares pobres. Tercer trimestre de 2022. Falta la última foto del cuarto trimestre, que es aún peor que esta y que probablemente nos deposite en indicadores que son peores. En Chaco, 74,6. 3 de cada 4 chicos están bajo la línea de la pobreza, menores de 17 años. En Formosa, 7 de cada 10. En San Luis, 65%. En Santiago del Estero, 64%. En Misiones, 61,6%. En Jujuy, 61,2%. En Catamarca, casi el 60%. En Mendoza, casi el 60%. En Salta, casi el 59%. En La Rioja, casi el 59%. El promedio total urbano está en el 53%. Quiere decir que más de la mitad de los chicos menores de 17 años en la Argentina son pobres.
Y en algunas provincias, 3 de cada 4. Y en muchas otras, 2 de cada 3 chicos que caminan por la calle, menores de 17 años, viven bajo la línea de la pobreza. Hace 11 años que la economía está estancada. Esta es la foto que nos devuelve. Y la última. ¿Qué es esto? Cómo el Estado se ha quedado con buena parte de la vida económica de todos y el repliegue del sector privado, que es el que crea empleo genuino y de mediano y largo plazo. Esta es la tenencia de los bancos, los créditos de los bancos hacia el sector público y el sector privado. En diciembre del 2012, más del 50% de lo que prestaban se lo prestaban a los privados. El Estado absorbía el 20%. Fue escalando, tuvo niveles, tuvo picos, 2016 bajó, pandemia, nunca paró de subir. Hoy 53% de los créditos que los bancos otorgan se los dan ¿a quién? Al sector público. Solo el 30% al sector privado. Uno es tasa, la otra es porque en el sector privado tampoco quieren. Porque al final del día es ¿para qué? Por eso digo, la anomalía política en la que estamos implica que perdemos todos, absolutamente todos, no se salva nadie. Esta es la geografía, esta es la realidad.